El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información. Lo oculto. buenas noches, amigas y amigos del oculto. Estamos otra vez de vuelta con nuevos temas. Hoy conmigo está Sandra, Jessica y Daniel. ¿Cómo están? Hola, ¿Qué Bien. más? con Vale, entusiasmo. se nota. Ay, con toda la energía. Bueno, el día de hoy cogimos un tema que sí es bastante personal, aunque hay bastantes teorías aparte también. Entonces me gustaría que hablemos hoy de la vida después de la muerte. ¿Creen ustedes que existe la vida después de la muerte? ¿O qué creen? Chon, chon, chon. Pues es que es algo muy difícil de teorizar, creo yo, porque digamos que en algún aspecto soy muy creyente de lo que yo veo. O sea, si yo veo o siento algo, empiezo a creer en eso. Entonces, literal, para decir sí, creo en la muerte, debería como saber si, o sea, sí, o sea, tendría que morir para tener certeza de decir como sí, hay vida después. O si de pronto también pienso como si hubiese vida después de la muerte, nosotros deberíamos tener recuerdos de una vida pasada o de si estuvimos vivos antes de tener esta vida que tenemos actualmente. Entonces se me vuelve más que todo, en vez de poder asegurar algo, se me vuelve es como una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta que, que ojalá se vaya resolviendo a medida de que vayamos conversando. O de pronto no, se va enredando más. O de pronto pues termino suicidándome porque no sé. Ay, Para ver qué pasa. Dios. Como por A ver decir. qué pasa. No, si tienen pensamientos suicidas, llamen a la línea de atención al suicidio de su país, de su ciudad. No sean así. Eso fue Eh, por la canción que nos recomendó Rocky del suicidio. Ah, mentira. ah, eh, Yo investigué la historia. sí. Continúa. Eh, bueno, Jess, ¿qué piensas? ¿Existe la vida después de la muerte? Es muy denso. Pues, no sé, o sea, siento como que como todo se transforma. Entonces no sé si eso también valdría como vida después de la muerte. O estamos hablando como tal, así físicamente, o el alma o algo así. ¿O qué? Pues, ¿qué pasa cuando mueres? Ahí, pues, o sea, Ok. eh, sigues viviendo, bueno, existiendo no creo. O sea, bueno, es que depende de tu posición, ¿cómo se le diría? No sé, espiritual, creencias o etcétera. La respuesta final va a depender de en lo que crees tú. Y ok. De pronto nos transformamos, se transforma todo esto, pero no sé en ¿En qué. qué? Pero sí va a haber una transformación, así como todo, nada desaparece del todo, ¿no? ¿Cómo sabes? No mentiras. Eh, puede Lo pasar. Sí, dicen las entiendo yo sí, mentiras. entiendo yo que lo que quiere decir Jessy es como, no sé, eh, un perrito se muere, uno lo que hace es enterrarlo y ponerle un árbol encima del mismo perro, sirve de energía y abono para el árbol, y el árbol pues como que toma estos vestigios de la muerte para tomar vida, algo así es lo que entiendo. Y viene Sí, otra de persona y pronto. tala al árbol y hay que. Ah, y pues, Vuelve a reencarnar en bueno, otra. Se vuelve un mueble y ya. Se vuelve hojas de papel. Lo que quieras. Pues, Entonces sigue la transformación, en teoría sigue la transformación. pero bueno. Y Sandra, ¿qué opina Sandra sobre la muerte? Bueno, la vida después de la muerte, no solo la muerte. Es un tema bien complejo, la verdad. Como decía Daniel, hay muchos como factores
porque uno no, o bueno, yo personalmente tampoco soy de creer mucho las cosas, pues cuando no me han pasado, ¿no? Pero sí hay testimonios que dicen, y hay mucha gente que dice que se ha experimentado algo después de la muerte, que ven el típico túnel con la luz al final, y que tienen otras, bueno, que ven sus seres queridos también muertos. Hay otros que dicen que ven un tipo de paraíso, que ya no quieren volver a esta tierra, pero que hay alguien como que les dice, no, ustedes todavía no llegan acá, tienen que volverse porque todavía no han cumplido su propósito. Entonces, quién sabe, o sea, es muy, muy difícil decir algo como, sí existe la vida cuando uno no ha pasado por algo así. Entonces, no sé, la verdad no sé, creo más en la reencarnación que, no sé, es que es un tema complejo. Debe ser súper triste, ¿no? Uno allá llegando al túnel blanco y viendo allá una persona. Viene uno de este país donde todo, uno es pobre, no lo dejan crecer, no lo dejan... Y va uno llegando allá y le digan, no, aquí no entran pobres, devuélvase. Y pum, lo devuelven a uno. Entonces, ¿Te imaginas? sí. No, y Una había reserva. un testimonio de una señora que según pues vivió eso y decía que la muerte dice que dolía mucho, o sea, que ella sentía que le tenía temor a morir, que porque en el transcurso de que ya pasaba como hasta otra vida, dolía mucho. Y hay otras personas que decían que no sentían nada, que sentían paz, tranquilidad, que no sé qué, y yo como, ¿what? ¿Qué pasa acá? Y pues eso también puede tener una explicación más científica, y es que el cerebro libera, yo no sé, tiene un proceso, me gustaría de pronto buscarlo. Es un proceso que libera como algo, no estoy seguro cómo se llama, y pues que hace que digamos que las cosas se ralenticen. Por eso hay gente que dice que pudo ver desde su niñez hasta su hoy en día, o sea, tener como esa regresión para ver todo lo que hizo, porque prácticamente es como si el cerebro se autodrogara para evitar sentir estos malestares, ¿no? Aproximadamente 30 minutos después de un paro cardíaco, nuestros cuerpos pasan a un modo ahorro de energía, cerrando todas nuestras células nerviosas, pero en el momento en el que vuelve a tener flujo sanguíneo cerebral efectivo, las células salen de su estado inhibido y liberan toda su energía almacenada, la cual se extiende por todo el cuerpo, asegura el especialista en neurología el Dr. Andrés Villarreal. Enfatiza que las neuronas del cerebro transmiten señales eléctricas con toda su fuerza por última vez antes de morir por completo. Este fenómeno es conocido en la comunidad médica como un tsunami cerebral. Anteriormente solo se había estudiado en animales desde hace más de 50 años. Solo hasta hace un poco tiempo se ha podido iniciar estudio en seres humanos demostrando el mismo fenómeno. Afirman especialistas que los tsunamis cerebrales no marcan el inicio de la muerte, sino que comienzan la cuenta regresiva del reloj hasta la muerte celular. Si el flujo sanguíneo no se restablece después de cierto tiempo, las neuronas no pueden recuperarse y morirán en un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos. Después de ese episodio, hay un caos completo en las células. Los niveles de calcio, por ejemplo, aumentan 1000 veces. Estos cambios son altamente tóxicos para las neuronas. Sin embargo, cuando el flujo sanguíneo se restablece nuevamente, se proporciona energía al cerebro. Algunas células pueden recuperar su función. Anteriormente, se pensaba que el final ocurre cuando el cerebro detiene su actividad eléctrica y queda en silencio. Pero no es así. Se ha demostrado que el cerebro permanece en un estado viable durante varios minutos después de la línea plana. Y luego, se produce el tsunami cerebral, una ola de despolarización que se extiende por toda la corteza hasta terminar con todo el funcionamiento celular cerebral. El doctor Andrés Villarreal, neurocirujano del Centro Médico Imbanaco, afirma que existe la posibilidad de que la mayor actividad cerebral pueda llevar a que las personas vean una luz brillante o experimenten una visión del túnel. Si esa persona regresa antes de que se destruyan las células o que se genere lo que define como tsunami cerebral, es muy probable que puedan recordar lo que vieron. Científicamente sería lo que el cerebro recuerda de la experiencia. Entonces eso puede explicar a muchos de los mambeos místicos que la gente siente antes de irse, antes de morirse. Y explicar por qué ven ese tipo de cosas, ¿no? El señor que ve el túnel o el señor que vio su pasado. La persona que vio todo lo que lo atormentó en vida y en muerte también, o sea, todas las cosas malas, que es gente que confiesa todo antes de morirse. De pronto es eso, ¿no? Es parte de ese proceso que hace el cerebro y depende de la persona, se afrontan de distintas formas. Que Sandra me hizo acordar una historia que me cuenta a mi papá, o que a veces le escucho decir porque, bueno, resulta que un amigo, un conocido de mi padre,
murió, o sea, estuvo hospitalizado y estuvo como un lapso, unos segundos en que murió, mientras lo reanimaban y todo eso, y el man, pues, logró salir o sea, lo lograron reanimar, en pocas palabras, para no hacer extensa la cosa, y lo primero que él relató fue que vio el infierno, y ahí todo el mundo le decía cómo era el infierno. Entonces él decía era un lugar lleno de fuego, solo veía como llamas, color rojo, o sea, como si fuera un incendio. Pero entonces no sé si es más como el imaginario que nosotros nos creamos de que el infierno es así, a que realmente lo haya visto. Y sí, puede pasar igual ese tipo bueno, no sé, dependiendo de lo que le haya pasado, lo que haya sufrido, puede llegar a generar un tipo de visión o un tipo de distorsión de la realidad igual. Nos pasa a los humanos de cualquier forma que cuando te da, no sé, que las cosas se alteran cuando uno las ve después, no sé, o cuando intenta recordarlas. Siempre van a cambiar cosas en los relatos. Y pues puede que sea parte de las causas o puede que no sea parte de la causa. Ya yéndonos al tema, bueno, a responder la primera pregunta, por ejemplo, desde mi punto, yo creo que no hay nada. Y es súper triste pensar eso, porque es re desolador, ¿no? O sea, se acaba y que no hay nada. Y pues sí, somos solo un punto pequeño, mínimo, en una galaxia gigante, donde una galaxia, bueno, sí, en una galaxia y después en un millón de galaxias. Que solo somos ahí y existimos un poco de tiempo y nos vamos, no volvemos. Desde un punto muy mío, ¿no? Entonces, claro que a veces también me pongo a pensar y uno se dice, "Ush, ojalá uno se muriera y estuviera equivocado en todo y si existiera un mundo donde puedo ser libre con mi espíritu o libre con mi alma o libre con mi conciencia", dijeron por ahí antes. Claro, o sea, claro que, o sea, cuando uno dice que no creo en algo, no quiere decir que siempre lo piense, ¿no? A veces uno dice, ojalá me esté equivocando, pero pues no. Es que, por ejemplo, o sea, uno está a punto de morir, se va, y después uno que es casi, o sea, que creo que este tema va muy ligado al tema de la conciencia que ya alguna vez se había tocado en lo oculto. Y uno después, o sea, ¿a dónde se va esa conciencia después? O sea, va a buscar un cuerpo, o tú te mueres y empiezas a ver total oscuridad hasta que vuelvas a reencarnar. O sea, sí, se me generan más y más preguntas alrededor del tema, porque es que realmente no sé finalmente qué puede pasar o qué va a pasar. Entonces se vuelve un poco complejo en cuanto a entender qué sería de uno después de morir. Es que mira que yo creo un poco también, bueno, yo sí llego a creer sobre la reencarnación, ¿no? Y una vez yo escuché una teoría que decía como, ¿qué tal que cuando nosotros vemos esa luz, cuando vamos a morir, eh, eh, al final del túnel, sea una luz que nos lleve a otra vida, digamos, al momento en que vamos a nacer en otro cuerpo o en otro ser? Y no sé, es que, como dijo Richard al comienzo, esto es un tema como muy personal y también se me hace que es muy espiritual, como lo que cada persona cree. Entonces, pues no sé, esa teoría como que me dejó pensando un poco, como puede ser, de pronto sí, porque nadie ha dicho como qué es lo que ve al final del túnel. Simplemente dicen que ven la luz y la luz, pero nunca la atraviesan. De hecho, hoy vi un meme, o sea, una viñeta que estaba tal cual, el man diciendo como veo la luz al final del túnel, y la siguiente viñeta era que estaban haciendo y esa luz era la luz del hospital donde estaba pues dando a luz a esa persona. Entonces es como que la luz al final del túnel simplemente es la luz que ves la primera vez que abres los ojos en un hospital. Me hiciste recordar Muy eso. loco.
Exacto, me acordé es a una, que muchas ganas de verlo. sí. Yo me acordé de una película que se llama Orígenes, no sé si la han visto. No. No, pero sí, Súper buena, cuéntanos. súper buena, ¿Cierto? muy buena. Bueno, entonces creo que los voy a spoilear a Rocky y a Daniel, porque pues Dale. Andrea ya se la vio también. Y pues Pero no tienes que contarnos el hay final, una nos puedes chica, contar una sinopsis para no spoilear y así no spoilear si rayos, alguien no la ha visto, ay, ¿cómo? sin Sandra, contarnos el final. ayuda, porque Es No, como, yo creo pues, que tú sabes es lo que como voy a la decir. trama. O Como sea, la trama. digamos que a través de, ay, no sé, o sea, no sé cómo hacer una sinopsis para hacerme entender a o lo sea, a lo que cuéntanos quiero todo decir. hasta la mitad sin contarnos qué va a pasar, o sea, en qué termina, sin contarnos No se qué va. puede, o sea, es que lo que quiero decir no se puede. Bueno, Es que básicamente esa película muestra cómo nosotros podemos estar conectados con otras personas sin ni siquiera saberlo. Es que es muy buena, tienen que verla, tienen que verla. sí. Y no solo eso, sino también habla de reencarnación, porque, digamos, a una de estas personas, digamos, que murió eh, en su niñez, o sea, cuando nació otra persona, digamos que llevaba el mismo espíritu, y como murió la anterior vez, tenía como ese trauma, entonces, digamos, o sea, digamos, las personas que tienen claustrofobia, que de pronto tuvieron algo, o sea, les pasó algo en un ascensor o algo así. Ok. Entonces, la niña como que sí tenía miedo a algo. No sé si hasta ahí para no hacerles spoiler tan denso. Vale, sí, creo que yo también hablé esto en el tema pasado, porque igual se cruzan un poquito, pero ahorita nos vamos más rápido. Entonces resulta que yo también leí un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios. Lo he nombrado como creo que en 3 capítulos. Creo que es el único, no me entiendo, es el único libro que me he leído. Pero habla de eso, de pues, supuestamente un psiquiatra que está tratando a una chica por unos temas y entonces el man le intenta hacer una regresión. Es que no sé si psiquiatra o psicólogo, bueno, le hace una regresión y para encontrar un miedo, o sea, para encontrar solución a un miedo que ella tiene. Y están buscando supuestamente el origen. Entonces, cuando se van atrás, esta chica empieza a decir, no, lo que pasa es que en este momento tengo lepra y estoy encerrada con una cantidad de personas, o sea, y todos tienen lepra y van a abrir la jaula y acaban de meter a otra persona. Y luego narra cómo se está muriendo hasta su último suspiro y se muere. Y el man, pero ¿cómo se muere? Sí. O sea, ¿y usted en qué año está? Y entonces él le empieza a contar más o menos el año, la época y todo, y que supuestamente eso fue lo que le pasó a ella en una vida. Entonces el man dice que el man no creía mucho en eso y bueno, pues así te venden más el libro, ¿no? Dice el man, yo no creía en eso, pero a ella le pasó. Entonces luego le cuenta que ella murió, ni siquiera la alcanzaron a parir, sino cuentan algo parecido a lo que estaba diciendo Daniel por ahí de la luz. Ella está viendo la luz, está viendo la luz y luego ve cómo la luz se apaga porque se muere en el parto, no alcanzan a hacer. O hay otra en la que uno de los problemas más grandes que tiene la nena es que ella no puede ir a una piscina porque dice que el simple hecho de ver tanta agua siente que la ahoga, que se ahoga y que se hiperventila y etcétera. Y entonces el man cuando buscan la solución a resulta que la nena se murió ahogada. Entonces, mejor dicho, el libro es una peliculota si lo lees. Si lo lees sin querértelo creer del todo, porque tiene que haber mucha ficción ahí. O sea, yo no estoy negando que la nena de pronto vea eso en sus regresiones, pero, o sea, murió de todas las formas de las que se podía morir una persona. O sea, quemada, ahogada, con lepra, sin recién nacida, anciana. Murió de todas las formas que persona y se me hace que es demasiado. 1000 formas de morir, versión libro. Versión libro. Es que ya me acordé, yo pasaba por el centro y a mí Sí. siempre me gustaban mucho estos temas. Y yo por la séptima con un amigo y me encontré 2 libros re impresionantes que uno era ese y el otro era uno que se llama Alguien anda ahí, que es un libro de física donde se habla de la existencia de los extraterrestres y te explican, la mitad del libro te explican que sí existen y la otra mitad te desmienten que existan, pero que, o sea, te dicen que sí existen, pero te desmienten es que estén aquí o que hayan alguna vez llegado aquí, con física.
Bueno, física, matemáticas, de todo, o sea, hay de todo. Y bueno, esa vez, como estaba joven y estúpido, no pude leer muy bien el de Alguien anda ahí, porque se me hacía que era muy complicado de leer. Y en cambio el otro pues era súper fácil y además era lleno de estos relatos. Y no, oh, Dios mío, existen muchas vidas, estoy salvo, o sea, me puedo matar en este momento y reencarno. Pero, pero no, o sea, siento que, o sea, cuando lo lees por segunda vez, pierde la gracia un poquito, ya no es tan impresionante, no es un libro que te sorprenda tanto la segunda vez. En cambio hay otros en los que cuando lo lees por segunda vez encuentras cosas que no, o detalles que no habías notado antes. Este no, este es una novela, en serio, este es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe largo, básicamente. Pero es chévere, no sé, o sea, obvio, créeme que mientras lo estás leyendo y si lo lees como una historia que quieres escuchar, es súper buena, súper buena. Es como, ay, bueno, me voy a meter otra chaladita chiquita. Me leí un libro que se llama El extraño lugar. También lo compré por portada, en serio. Y cuenta la historia de un señor que va en su carro con su esposa, son adultos ya mayores. Cuentan, en la primera hoja cuentan cómo se despide de los hijos, que ya tienen como 30 y 30 y punta de años los dos, y se van en su carretera, y de la nada empieza a nublarse todo. El tipo siente que le da un microsueño, pero no le da el sueño, no le da el sueño y ve que se está nublando y la carretera deja de ser la carretera normal. Y pues, cuando se da cuenta, lo que ve, o sea, para donde va la carretera, va entrando a un edificio gigante con una jaula, no, sino una reja gigante. Y el tipo va a intentar devolverse, pero cuando va a devolverse, creo que el camino se empieza a repetir. Y repítase, y repítase, y repítase, y repítase. Entonces el man dice, no, pues me voy a volver a pedir ayuda ya en ese edificio grande para que iba a entrar porque se ve raro. Y cuando entra, empiezan a pasar cosas muy raras, y es que él está con la esposa y la esposa está bien, pero mientras van pasando los días, porque se tiene que quedar ahí, mientras van pasando los días, la esposa ve él como la esposa va decayendo. Como va decayendo cada día, se siente como sin ánimos, como sin ganas, como que no come bien, y el tipo está ya parece un hotel, pero también parece como un hospital gigante, y el tipo sí come y se mantiene bien, y le dice a la esposa como que tienes, no sé qué, y por alguna extraña razón le empieza a dejar de ver tanta importancia, o sea, sí se preocupa, pero no tanto por ella. Y mientras va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, resulta que la esposa se está muriendo, o sea, y hay días en los que ya no quiere salir de la habitación, se la pasa acostada. Y no sé si contarles la parte final. No, sí, yo creo que sí, porque es un libro que, no sé, si lo quieren leer sería bueno, pero para que no se pierdan los detalles, pero hay que contar el resto porque resulta que todo eso que el tipo está viendo va conociendo gente y la gente le dice, no, yo llegué aquí en tren. Otros, no, yo llegué aquí en avión. Y así, poquito a poquito va conociendo gente hasta que y hay como los enfermeros o los encargados de esto no lo dejan pasar de unos lugares. El tipo intenta volarse un día y no puede. Y así va pasando cosas hasta que se idea un plan para poderse meter a un lugar donde tienen máquinas ellos y poder visitar a la esposa porque ya la tienen allá como si estuviera en coma. Va a ir allá a despertarla, a jalarla, a despertarla. Y baja y la empieza a gritar y le empieza a decir que se levante. Bueno, y en su agonía por volverla a ver normal. Y la empieza a escuchar que empieza a pitar una máquina. Y entre todo este ajetreo del man intentar despertar a la mujer, se despierta él en una cama de hospital y resulta que el microsueño que él tuvo, sí pasó, se accidentó. La esposa que quedó en coma y murió con él en el tiempo. O sea, sí, mientras él supuestamente estaba allá, él veía a la mujer cómo se estaba muriendo de a poquito, pero estaba pasando en la vida real, ¿no? Obvio es un relato ficticio. Pero es muy bueno y te cuentan como ese sería como un limbo o un paraíso. Bueno, no sé, no creo que un paraíso porque no todos la estaban pasando tan bien, pero el tipo estaba en coma al lado de la mujer también en coma. Pero la mujer de él sí se iba deteriorando y él lo estaba viendo en ese lugar, en el otro lugar, ¿no? No sé. Eso me recordó, no sé si hayan visto en Netflix
una serie de animaciones que se llama Love, Death and Robots. Hay una No. animación hay una animación en sí. particular que es como, bueno, hay unos manes que van en una nave espacial y entran como en un agujero de gusano y resultan que se despiertan, o sea, quedaron inconscientes, se despiertan y resulta que los salvó otra nave. Y esa realidad pues empieza como a repetirse un poco y resulta y pasa que todo lo que estaban viendo era pues una mentira y en un momento se despierta el capitán de la nave y se da cuenta que lo que pasa es que quedaron como abducidos en un sueño de un parásito espacial que los tenía ahí, alimentándose pues de ellos y el man estaba así, o sea, les recomiendo el resto de esa serie de animaciones, son muy buenas y muy bien hechas y algunas son muy bizarras, otras son como que uno dice como puta, entonces como que medio les cuento ahí para que les dé curiosidad y entren y miren, son muy buenas. No, bien. Sí, no, igual que yo tenía que contar todo. Y eso que, o sea, cuando la lee uno con detalles, uff, es impresionante. Y es una escritora no famosa, entonces me parece muy severo ejercicio leer ese tipo de cuentos. Uf, o sea, son muy buenos. Y bueno, ¿quién más? ¿Quién me quiere contar más cosas? ¿Qué más material han visto? ¿Qué creen de la vida después de la muerte? Por ejemplo, yo investigué un poco más hacia el lado de la mitología, a ver cómo ellos veían pues, la trascendencia de la muerte que había después de eso y me fui un poquito más por el lado de la mitología nórdica, que pues digamos que le tengo más gusto a eso. Y pues relatan ya esto del Salón del Valhalla y bueno, se supone que el mundo nórdico está dividido por 9 mundos, están en un árbol llamado Yggdrasil y hay un dios que es Odín, el padre de todo, y él tiene a su cargo unas guerreras, se llaman las Valquirias. Ellas están encargadas de visitar estos 8 mundos, porque pues el último mundo ya es acá donde habitan los dioses, y estar pendientes de todas las guerras que suceden y son encargadas de ver los guerreros más como con más potencial y como los que más les sirvan y esperan pues que estos mueran en las guerras y se los llevan al Valhalla, que es un salón grandísimo donde todos ellos van a pasar como el resto de su vida comiendo, bebiendo, cuidado por las mismas valquirias. Esto es con el fin de que cuando llegue el Ragnarok, que es el final del mundo de toda esta mitología nórdica, todos estos soldados que murieron estén listos para pelear por Odín. Todos estos soldados se vuelven como la élite del dios de todo y se llaman los berserker. Sí, la pronunciación. No, ¿cómo es como Berserker? Berserker, sí, algo así. Son muy nombrados como en películas y todo eso, pero es que ya me enredé con la pronunciación, como raro. Pero entonces, la finalidad de todos los guerreros en la mitología nórdica es morir para seguir luchando después de su muerte. Entonces, el guerrero nórdico sí es consciente de que hay una vida después de la muerte, pero es para seguir peleando por sus dioses. Ahora, los que no son salvados por las valquirias o llevados por las valquirias a Asgard, al Valhalla, estos sí están condenados a ir al Hel, que es al infierno nórdico, para ser torturados por pues en este caso es la diosa Hela. Entonces es como, o yo soy un guerrero valeroso para poderme ganar un espacio en el Valhalla, en el gran salón, para beber con mis compañeros guerreros y comer todos los días,
o me muero para que cuando otra vez esté consciente me torturen para el resto de mi vida después de la muerte. Algo curioso también que vi ahí cuando estaba viendo esto de la mitología es que estos guerreros que van al Valhalla se levantan y siguen luchando entre ellos mismos, entre todos los guerreros que están ahí, pelean, se cortan, se decapitan, se vuelven una nada entre ellos, y cuando se toca una trompeta para anunciar el banquete, todos vuelven o sea, ya las heridas se les sanan, o sea, vuelven otra vez como en vida para ir a celebrar entre ellos que se estaban cascando. Y todos ellos están únicamente esperando el momento en que el Ragnarok se anuncie para finalmente pelear nuevamente. Entonces siempre están, es como lo que dije anteriormente, soy un guerrero, tengo que ser el mejor para que en mi otra vida, o sea, después de mi muerte, seguir peleando y enorgullecer a los dioses. Eso fue como lo más curioso que encontré. Parce, y esto o sea, me llevaste a pensar, es el tema de hay todo un ritual para enterrar a estos muertos para que puedan acceder a la siguiente vida. No sé, o sea, obvio que los nórdicos tenían que tener algo, pero yo no, no tengo idea de cuál sería el ritual exacto que hacían ellos. Pero me llega... Vale. Ellos lo que hacían era poner el cuerpo en una balsa de madera y sí, lanzar esta balsa hacia el océano. Y no sé, el mejor amigo del man que están enterrando, o la esposa, o sea, la persona más cercana está encargada de coger una flecha en llamas, apuntarle a la balsa y de esta manera quemar el cuerpo en el océano para que pues todo se vuelva cenizas y estas cenizas se vayan con el viento, con el mar, con el agua, limpie el alma y le ayude a conseguir el camino junto a las valquirias al Valhalla. Vale, eso me hizo acordar que sí, parece a los griegos, que los griegos también creían que pues el cuerpo, pues al morir, el cuerpo era como una caja que estaba sosteniendo el espíritu, entonces había que quemarlo para que su alma pudiera salir y subir ir a sus paraísos. Señor. De hecho, si uno se pone a comparar mucho mitologías distintas, digamos la nórdica, la griega, la celta, la egipcia, todos tienen mucha similitud, ¿no? O sea, siempre tienen que coincidir en sus rituales y siempre hay un dios de la muerte, un dios, no sé, un mensajero de los dioses, siempre hay algo igual. Entonces, no sé si finalmente era una creencia total y que se fue dividiendo por regiones y creencias. Claro, es que curioso también. Sí, se va tomando como... Lo único que cambia son los nombres. Sí, en algunas religiones cambia el nombre o en otras lo que, digamos, puede que exista un dios que haga dos cosas que hace otro dios en otro, ¿sí? O sea... Sí. O puede que aquí, digamos, desde la creencia más común, existe el cielo, o sea, que el cielo o el paraíso, el infierno, y está uno en medio, ¿no? Que es el purgatorio. Limbo. El limbo, bueno, sí. También. Sí, y digamos, pucha, se me acaba de ir. Es que hay otro... Me hicieron acordar a un capítulo se llama The My Name Gospel, no sé si lo pronuncié bien, y trata sobre eso, como que siempre hay un personaje que está como volviendo otra vez a la tierra, otra vez, o sea, cuando se muere, llega a un punto donde hay un bichito que tiene una balanza y te controla, o sea, mira el corazón. Entonces mira si, no sé, como si ya superaste muchas cosas o no, y si no, otra vez vuelve a la tierra. Pero ese
y otra vez, hasta que como que su corazón esté al mismo peso de una pluma, ahí sí como que ya puede pasar a otro nivel, supongo. El peso de la pluma lo cogieron de la mitología egipcia. Anubis era como una ofrenda que se le hacía como, es que no sé si es Anubis, o creo. que Sí, pues sí. era el corazón, se medía el corazón con el peso de una pluma para saber que si tenía el valor necesario. Y digamos, los egipcios tenían unos rituales de pasar a la otra vida también súper densos, porque los enterraban, pues, bueno, algunos creen que a todos los enterraban en pirámides, pero pues no a todos, solo a sus grandes líderes, al resto eran fosas comunes, o el que tenía dinero podía pagar un entierro digno como aquí, como hoy en día, ¿no? O sea, pagar el cementerio típico para que te metan ahí, y se les hacía ¿cómo se dice? Tiene un nombre, ahora se me fue, pero era para conservar el cadáver y que pudiera pasar el cadáver bello hasta el otro lado. Le sacaban algunos órganos que, ¿Órganos? sí, algunos órganos que se podrían y que dañaban el cuerpo y lo rellenaban con sal. ¿Señor? El proceso de momificación, ¿no? Sí, es el proceso de momificación, pero como no, o sea, en el antiguo Egipto, al igual que en otras culturas, había ritos funerarios específicos de la zona, ya que creían en la vida después de la muerte. El rito más característico era el embalsamiento del difunto, la llamada momificación. Esta costumbre era muy costosa, por lo que normalmente solo se estaba al alcance de la familia real y de las familias ricas. El proceso duraba aproximadamente 70 días. Se iniciaba un par de días después de la muerte de la persona. El cuerpo se llevaba hasta los embalsadores que se encontraban en las orillas del río Nilo, ya que estos necesitaban de abundante agua para llevar a cabo el proceso. Estos solían llevar una máscara con forma de cabeza de chacal en representación del dios Anubis. El proceso comenzaba colocando el cuerpo del difunto sobre una mesa que podía ser madera, piedra e incluso albastro. La mesa tenía forma de un león. Junto a ella se encontraban otras más pequeñas con los insumos necesarios para el trabajo y para depositar los órganos internos del fallecido. Primeramente se procedía a lavar el cuerpo. Cuando ya estaba limpio, se procedía a la extracción de órganos, empezando por el cerebro, que era extraído con unos ganchos por la nariz, y siguiendo con el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Después, cada uno de ellos era envuelto en trozos de lino y se introducían en 4 vasijas, denominadas vasos cánopes. Cada uno representaba una divinidad considerada hijo de Horus. Duamutef, con forma de chacal, donde se introducía el estómago. Kebeshenuf, con forma de halcón, recibía los intestinos. En el Hapi, con forma de mono, se introducían los pulmones, y por último se encontraba el vaso de Amset, con apariencia humana, donde se introducía el hígado. El corazón era el único órgano que se dejaba en el interior del cuerpo. Según la creencia egipcia, era el lugar donde se albergaban los sentimientos, la conciencia y, lo más importante, la vida. En caso de ser sustraído, debía sustituirse por un escarabeo corazón. Después de haber extraído los órganos, se procedía a cubrir el cuerpo con un natrón, una sal que desecaba el cuerpo, deshidratándolo para evitar su descomposición. Se dejaba así durante 35 o 40 días. Pasados estos días, se retiraba la sal y se rellenaba el cuerpo con serrín o limo, procedentes del Nilo. Acto seguido, se cosía y si la persona era importante, se le podía cerrar con lino, una placa de cera, y si se trataba del mismísimo faraón, se le podía llegar a colocar una chapa de oro. Una vez hecho esto, el cuerpo se lavaba con agua procedente del Nilo. Después, era ungido en aceites y bálsamos aromatizados. Finalmente, llegaba el momento de vendar el cuerpo. Para ello, se utilizaban vendas de lino, que en ocasiones estaban impregnadas en resinas. Se llevaba a cabo por el embalsador mediante un estricto ritual en el que se pronunciaban hechizos de protección para la vida del difunto en el más allá. Se hacía desde las extremidades hacia el cuerpo, es decir, se comenzaba vendando los dedos para seguir por las extremidades y terminar por el resto del cuerpo. Los brazos podrían dejarse estirados o ponerse cruzados encima del pecho. La última parte del cuerpo que se vendaba era la cabeza. Para asegurar la protección del difunto, normalmente se introducían amuletos y piedras entre las vendas, así como trozos de lino en el que estaban escritos textos del libro de los muertos. A veces se cubría con una sábana adornada con cuentas. También se colocaban sobre el pecho un escarabeo alado y las imágenes de los hijos de Horus. Se cubría el rostro con una máscara pintada y si se trataba de un faraón, con una máscara funeraria, de cierto valor que podía llegar a ser de oro. Para finalizar, el cuerpo era introducido en el sarcófago y se le entregaba a la familia. Pero digamos, la cultura egipcia tiene unos temas de vida después de la muerte impresionantes. Es que tienen mucho donde hablar, o sea, y tienen unos mitos impresionantes. No sabes por dónde qué. No, o sea, por dónde irme. Es que hay un mito re bueno y en este momento no sé por dónde irme porque
está el mito de... Ay, ahora se me olvidó cómo se llama este desgraciadito. Está repartido, el que estuvo repartido en todas las partes en Egipto. La primera documentación de Osiris data de la quinta dinastía, considerado el dios de la tierra fértil, de las aguas de inundación y de la fertilidad. Osiris, aquel que enseñó al pueblo de Egipto artes como la música y la agricultura. Estaba casado con la reina Isis, diosa de la magia. Juntos hicieron de Egipto un lugar próspero. Pero Osiris tenía un hermano, Set, que envidioso ideó un plan para matarlo. El mito dice que se había organizado una gran fiesta y Set dijo que regalaría un sarcófago a aquel que entrara en él. Todos intentaron, pero el único que pudo entrar fue Osiris. En ese instante, Set, apoyado por 70 conspiradores, se abalanzaron sobre el sarcófago, cerrándolo y arrojándolo al río Nilo, donde éste moriría ahogado. La diosa Isis emprendería la búsqueda del cuerpo y esto enfureció tanto a Set que esperó que lo recuperaran para robarlo y lo dividió en 14 partes, lo esparció por todo Egipto. La diosa Isis buscó cada parte y en los lugares donde hallaba estos celebraría un ritual funerario. Esto explica por qué hay tantas tumbas de Osiris repartidas por Egipto. Halló todo el cuerpo excepto el falo, teniendo que manufacturar uno ella misma. Lo dotaría de este y le reviviría con el fin de concebir un hijo con él, al cual llamarían Horus, quien al llegar a la edad adulta reclamará el trono de su padre, enfrentará a Set, venciéndolo y vengando a su padre. Horus quedó como el faraón del trono de Egipto, y Osiris pasó a reinar en el mundo de los muertos. A partir del Reino Nuevo se enterraba en algunas tumbas, como la de Tutankamón, un objeto con forma de Osiris, llamado Osiris vegetante. Es una caja de madera con tierra y semillas de cebada. Este se lleva a la tumba, y cuando la semilla germina, significa la resurrección del difunto. Lo oculto.